Tenemos el privilegio de abrir un domingo más la palabra de Dios para meditar en sus cosas, y en esa meditación pues que la palabra de Dios nos haga bien a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos lleve a mejores cosas delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una vida que vivimos, y cada uno de nosotros tenemos una vida delante de Dios, aunque a veces no lo pensemos, pero cada uno de nosotros estamos delante de Dios. Los que somos del Señor tenemos una vida que queremos vivir para Él, y de la cual el Señor también nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas y con los dones que Él nos da. Y los que aún no son del Señor y no han tenido una experiencia personal de conversión, también son personas que están delante de Dios y que también tendrán que rendirle cuentas de por qué no han creído en el Señor Jesús como su Salvador personal. Así que finalmente todos nosotros estamos delante de Dios y delante de su palabra, y ella tiene que hacer un trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Hemos cantado este himno hermoso de alabanza al Señor, como decía Ferran, de dar la gloria a Dios. La última estrofa dice: inmensa la obra de Cristo en la cruz. Y realmente este es el gran mensaje que todos los creyentes pues queremos transmitir. Esa maravilla de la obra de la cruz del Señor Jesucristo, que es el centro de todas las cosas, el centro de la historia de la humanidad, el centro de la eternidad de Dios. Todo converge en la obra de la cruz del Señor Jesús, porque es allí donde el hombre ha alcanzado salvación. La salvación del hombre no es algo que él pueda alcanzar por sí mismo, por sus capacidades, por su esfuerzo, por su inteligencia, por su preparación, por su aptitud, por el dinero que tenga, por lo bien que sepa manejarse en medio de este mundo. Todo eso nos sirve para alcanzar la salvación eterna. Solamente se alcanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para poder perdonar todos nuestros pecados. Es en su padecimiento que nosotros podemos tener redención. Es poniendo la fe en ese derramamiento de esa sangre preciosa, es en la confesión de nuestros pecados que Dios nos da salvación. Nos da salvación eterna en Cristo, nos da salvación para siempre. Y este es el gran mensaje a compartir con todas las gentes, que todos necesitamos de Dios, que todo aquel que no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador personal y que no tiene la certeza, la seguridad de la salvación eterna que Cristo da, y que la da una vez y que la da para siempre y que no se pierde, todo aquel que no tiene esa seguridad debe entregar su corazón a Cristo, tener un encuentro con Él, en arrepentimiento sincero de los pecados, en confesión y en fe. Y teniendo esa experiencia hermosa de la conversión, podemos disfrutar de todas las maravillas de ser hijos de Dios y todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. En esta mañana quería que comentáramos un poquito acerca de este pasaje que nos hemos leído en el primer libro de los Reyes, que es este pasaje que hace referencia a la muerte del rey David, y tiene que ver totalmente con esto que nos estábamos hablando en cuanto a la realidad de ser hijos de Dios y las cosas que son de los que ya somos del Señor, que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Tiene totalmente que ver, aunque es un pasaje que pertenece al Antiguo Testamento, pero que tiene unas enseñanzas muy hermosas para nosotros hoy, para que todos los que creemos en el Señor y queremos servirle aprendamos de estas cosas, las cosas que tenemos que aprender para ser más fieles creyentes y servir al Señor mejor. Y en este pasaje pues nos encontramos con estos días, como nos dice al principio: llegáronse los días de David para morir. David había tenido una vida extensa, había vivido 70 años, y además de ser una vida extensa, había sido una vida intensa. Podemos tener vidas muy extensas pero muy anodinas,
Y sin embargo, la vida de David fue una vida extensa en cuanto a años. 70 años en aquel tiempo no eran pocos, aunque es verdad que había quien vivía más. También es cierto que la esperanza de vida no era muy larga, no solo por cómo se vivía, sino por las múltiples guerras que habían continuamente en aquellos tiempos. Total, que nos encontramos con que una vida de 70 años como la de David no era breve. Y además, como decía, fue una vida muy intensa. Ya desde su juventud, ya desde jovencito, pasó a formar parte de la corte del rey Saúl. Sabemos que estaba allí con él. Y bueno, acabó siendo el más importante de los generales del ejército de Saúl. Hizo las guerras de Jehová. Finalmente fue rey sobre todo Israel. 40 años estuvo reinando. 7 años reinó en Hebrón. Y 33 años reinó en Jerusalén, 40 años fue rey de Israel. Una vida muy intensa y una vida bendecida por Dios, que esto es lo más importante, porque podemos tener vidas extensas e intensas, pero en las cuales no esté Dios y no esté la bendición de Dios. En David encontramos que Dios le bendijo en su vida, prosperó su vida y le dio pues unos días finales en paz y con su bendición. Y este siervo del Señor, el rey David, tuvo características en su vida, y es que fue un hombre que desde joven mostró su amor al Señor y su confianza en el Señor. Y estas fueron dos características que le acompañaron a lo largo de toda su vida: el amor al Señor y la confianza en el Señor. Lo vemos ya de jovencito, si recordamos el episodio con Goliat, aquel gigante del pueblo filisteo que blasfemaba contra el nombre de Dios y retaba al ejército del Señor, al campo de Israel. Salía allí fanfarroneando de quién sería capaz de pelear contra él. Este filisteo sabía que humanamente pues nadie enfrentándose cara a cara podría con él, y entonces se abusaba de esa situación de poder que él tenía, y efectivamente consiguió que todo el ejército de Israel estuvieran atemorizados. Durante muchos días se presentaba cada día, mañana y tarde, delante del campo de Israel, y nadie se atrevió a salir a pelear con él. Y un día apareció este muchacho, que era un joven, que había ido a visitar a sus hermanos que estaban allí, que eran soldados del ejército, y él escuchó como este hombre blasfemaba el nombre de Dios y retaba a Dios y a su pueblo, y dijo: ¿cómo es posible esto? Dice: yo saldré y pelearé con él. Un muchacho jovencito, nos podemos imaginar, pero era un joven que amaba al Señor de todo su corazón y que no podía tolerar que allí saliera alguien a blasfemar contra Dios, y que además confiaba plenamente en el Señor. Porque él decía: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, a ver quién puede más, el que tiene una gran musculatura y buenas armas, o el que viene en el nombre de Dios. Y efectivamente sabemos pues, que David venció a Goliat. Y de ahí ha venido esa expresión que se utiliza ahora coloquialmente, que se dice: la primera en la frente, ¿verdad? Te han dado con la primera en la frente. Pues realmente es lo que ocurrió, porque con la primera piedra que David lanzó con su honda, sabemos que se clavó en la frente de Goliat, y Goliat murió, y David le cortó la cabeza. Vemos pues que desde joven fue un hombre que mostró todo amor al Señor y toda confianza en el Señor, y eso fue prolongándose a lo largo de su vida. Y aunque los libros históricos del Antiguo Testamento son los que relatan la vida y los hechos de David, encontramos tanta o más información en todo el libro de los Salmos, porque en los Salmos, muchos de ellos escritos por David, encontramos escrito por el mismo David, inspirado por el Señor, pues lo que había en su corazón. Y vemos en los Salmos pues cómo amaba al Señor, cómo pasaba momentos de angustia. Era un hombre sensible que a veces pues tenía bajones, y quién no los tiene, ¿verdad? A veces tenía temores, se afanaba, se preocupaba por las cosas. Todo esto lo encontramos en los Salmos. Pero cómo confiaba en el Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi sustentador. El Señor era su salud.
el Señor era su salvación y que le guardaba. Y todo eso lo vemos, pues como decía, a lo largo de toda su vida, y lo vemos en el libro de los Salmos también tantas veces. Escribió salmos de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Cuando le perseguían para matarle, él escribía salmos, en los cuales daba gloria al Señor por cómo le había guardado y por toda la bendición que le daba y cómo le sostenía en todos los tiempos y las circunstancias. David fue un hombre que, aun siendo fiel, pues tuvo también sus errores y sus pecados delante del Señor. Y la palabra nos relata dos situaciones especialmente en las que David pecó gravemente contra el Señor. La una, bueno, seguro que los dos la recordamos. Recordamos esos momentos. Uno fue pues el episodio de Uría Eteo, cuando David mandó matar a Uría, porque David, pues, en fin, había hecho lo que no debía con la mujer de Uría, y la mujer quedó embarazada. Hizo todas las artimañas posibles para que, en fin, pareciera que el hijo era de Uría y no de él, y como no lo consiguió, pues lo mandó al frente, delante de todos, con los más valientes, para que cayese en batalla, y efectivamente así fue. Y fue algo por lo que también pues, tuvo del Señor su justo castigo, como no puede ser de otra manera, y el profeta Natán le amonestó muy severamente. Y tuvo otro episodio en el que también pecó gravemente contra el Señor, que fue cuando mandó contar al pueblo, hizo el censo, que fue algo que al Señor no le agradó, y también esto tuvo unas consecuencias pues, graves para él y para el pueblo de Israel. Pero cuando vemos estas situaciones de pecado, que efectivamente fueron, y que la palabra del Señor las muestra, hemos de ver una cosa muy importante en David, que es el hecho de que cuando David pecaba, el Señor le redarguía por el pecado, se arrepentía sinceramente delante del Señor. Y esto es algo importantísimo, y que todos los creyentes debemos tener muy en cuenta, porque todos podemos pecar. Dios nos guarde, pero puede pasar en la vida. Y cuando ocurren estas cosas, y el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones porque hemos pecado, el creyente lo que debe hacer es escuchar esa voz de Dios que en el corazón te está redarguyendo del pecado y confesar sinceramente el pecado. Porque nos dice la palabra del Señor, el apóstol Juan lo dice en su primera carta, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonar siempre nuestro pecado. Su corazón es amplio en perdones, en generosidad, en amor, en bondad. Pero el creyente debe reconocer que ha pecado y debe pedir perdón al Señor porque ha pecado. Igual que debe ser así para convertirnos y tener la salvación eterna, así debe ser luego en el transcurso de nuestra vida cristiana también. Y en esto vemos en David un ejemplo de que cuando pecaba, y pecó gravemente en estos casos, se arrepintió sinceramente delante del Señor. Y el Señor le perdonó y no lo rechazó. Le perdonó y pudo seguir adelante en las tareas que tuvo que hacer en el reino hasta el final de sus días. Que esos pecados tuvieron su consecuencia, lógicamente, es que todos los pecados tienen sus consecuencias, aunque el Señor nos perdona y nos tiene misericordia. Pero las cosas que están mal hechas tienen su consecuencia, ¿verdad? Porque si nosotros sembramos un rosal al revés, luego no pretendamos que salgan bien las cosas y que cortemos bien las rosas, ¿verdad? Y salgan hermosas. Pues no saldrá bien. Todo tiene sus consecuencias y el mal hacer también las tiene. Pero en el Señor tenemos perdón, tenemos misericordia y tenemos gracia para poder seguir adelante. Y en esto encontramos en David pues un corazón que al Señor le agradó. Y el Señor da testimonio de que su corazón le había agradado y de que David fue conforme al corazón de Dios. Y de hecho, cuando el Señor envió a Samuel, el profeta, a ungir a David por rey, estaban todos los hermanos delante de él porque eran mayores. Y Samuel, claro, iba mirando pues, al que era más mayor, al que era más fuerte, al que estaba más capacitado. El Señor le dijo, no, yo no miro a la presencia del hombre, yo miro su corazón.
Y ahí el Señor nos está diciendo que Él veía el corazón de David y que era un corazón que aprobaba, porque era un corazón conforme al Señor le agradaba, un corazón tierno en su presencia, un corazón que sabía arrepentirse, que sabía estar compungido cuando debía estarse, un corazón pues que se humillaba en su presencia. Y eso es lo que Dios valora y lo que a Dios le agrada. Y vemos que cuando David va a morir, pues llama a su hijo Salomón, que es el que había de ser rey después de él en su lugar, y le da una serie de directrices. Pero fijémonos que es muy importante que cuando empieza a darle estos patrones de cómo había de conducirse en el reino, no empieza a hablarle de cuestiones de guerra, ni de cuestiones de fronteras, ni de protección de fronteras, ni de tributos, ni de diplomacia con el resto de los pueblos vecinos, ni de forma de castigo a su propio pueblo. No le habla de todo esto. De lo primero que le habla... No sé si se nos ha ido la luz, no sé qué. Ah, se ha ido esta. Vale, bueno, pensaba que había sido otra, está bien. Le habla de algo más importante. Le habla de que lo primero que tenía que hacer en su vida era buscar al Señor. Y de que si hacía eso, me parece que algo se ha estropeado, no sé qué es, no sé si es que es... ¿No se ha estropeado algo del sonido o de...? Bueno, sí. Algo ha saltado. Algo ha saltado, ¿verdad? A mí me parece, sí, que no se escucha igual que al primero. Ah, sí. Bueno, hablaré un poquito más fuerte y ya está. Vemos que David, cuando da estos patrones a su hijo Salomón, lo primero que le dice para ser un buen rey es que en su vida lo primero y lo más importante tiene que ser el Señor. Y que si pone al Señor lo primero en su vida, todo lo demás saldrá bien. Y todo lo demás funcionará, independientemente de cómo sean los tiempos, de cómo sean las circunstancias, de las cosas que pasen. Pero si el Señor es lo primero en la vida, las cosas funcionarían bien. Por eso le dice en el versículo 3, guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. Le está diciendo, obedece al Señor y a su palabra, y entonces te encontrarás que todo aquello que hagas, todo aquello que emprendas y lo que realices, todo te va a salir bien, porque Dios te va a bendecir. Esa es la promesa que Dios nos da, que si le ponemos a Él lo primero de nuestra vida y le buscamos a Él de todo nuestro corazón, Él bendecirá todas las cosas de nuestra vida. Eso no quiere decir que no pasaremos por épocas difíciles, que no tendremos pruebas, que no tendremos luchas, también las habrán. Pero lo que es cierto es que en todo Dios nos cuidará y nos bendecirá. Y que nos ayudará a salir adelante con su bendición en todas las cosas. Y en esto, en este testimonio que David da a su hijo Salomón, pues cumplía la enseñanza que muchos siglos después, bueno, parece que ha vuelto todo. Había saltado alguna fase de algo, yo creo, Sí, alguna fase de algo eléctrico había saltado. Bueno, pues ya lo tenemos todo en marcha. Se cumple, como decía, lo que muchos siglos después diría el mismo Señor Jesús, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que vemos que David ya muchos siglos antes entendía esta maravilla, esta enseñanza, y así la trasladó a su hijo Salomón. Que en esto hemos de entender los que somos padres, que el mejor bagaje que podemos dar a nuestros hijos no es darles unos grandes estudios en las mejores universidades o las mejores posibilidades laborales, que todo eso es bueno también si está, todo lo que pudiera ser que sea, pero que el mejor bagaje que podemos dejar a nuestros hijos
cuando acaben nuestros días, es haberles enseñado que el Señor es lo primero en la vida y que si eso se mantiene en la vida, las cosas siempre salen bien. Y Dios bendecirá el resto de las cosas, bendecirá los estudios, bendecirá los trabajos, bendecirá todos los proyectos que tengamos por delante. Y lo importante no es solo que sepamos enseñar esto a nuestros hijos, sino que además les seamos de ejemplo en esto. Porque hablar, quizá podemos saber hablar muy bien, todos, pero lo importante es ser de ejemplo en lo que decimos. Y David fue de ejemplo a su hijo. No solo le dijo, haz esto, que te irá bien, sino que le dio testimonio de que él lo había practicado en su vida y efectivamente le había ido bien. Entonces nos encontramos que esta primera enseñanza queda bien asentada y es hermosa. Pero entonces llegamos a la parte en la que quisiera que nos centráramos más en esta mañana, porque llegamos al versículo 5 y aquí David cambia un poquito el discurso porque sí que empieza a tratar ya unas cosas que presenta a Salomón para que con la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón, él las tratara. Y nos habla de un caso que es Joab, hijo de Sarbia. Dice el versículo 5, y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas a la huesa en paz. Luego nos habla de otros casos, de los hijos de Barzillai, nos habla de Semei, pero quisiera que nos centráramos en este caso de Joab, porque viene totalmente al caso de aquello que os quería especialmente compartir en esta mañana, y que es algo que está referido, aunque podría decir, pues has hecho una introducción muy grande, porque todo esto que nos estás hablando de David, pero todo viene al caso, y todo está relacionado en el texto, y todo es la palabra del Señor. Pero quisiera que especialmente nos habláramos hoy del carácter del siervo del Señor, del carácter que debe tener aquel que es o que quiere ser siervo del Señor. Hemos visto algunas cosas, algunas características en David, ahora veremos otras. Y quería hablaros de esto porque todos los que somos del Señor, gracias a Él, vamos cumpliendo años en la vida. Todos vamos teniendo una experiencia, los años van pasando. Y en la vida cristiana vamos teniendo nuestras experiencias, las unas son muy positivas, de las cuales aprendemos muchas cosas, otras no tanto, porque son experiencias desagradables, doloríficas, que hubiéramos preferido evitar, pero todas ellas nos van dando un bagaje en la vida cristiana. Y a medida que van pasando los años y van pasando las experiencias, en la vida cristiana vas teniendo una óptica más completa de todo. Vas teniendo una visión más panorámica de las cosas, ¿verdad? Esto pasa igual que en la vida natural. Cuando somos jóvenes tenemos una óptica de las cosas, ¿verdad? Y vemos las cosas de una manera y vamos a eso. A medida que van pasando los años, nos vamos haciendo más mayores, tenemos más experiencia y vemos más cómo es la vida, pues vamos teniendo una visión más global de las cosas, ¿no? Normalmente somos más atemperados de adultos que de jóvenes, por algo es, ¿no? No solo porque de joven hay más empuje, sino porque de mayor, pues ya has ido viviendo más cosas y vas viendo las cosas un poquito de otra manera, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la vida y de las experiencias, y esto os lo comento pues a modo de testimonio personal, porque lo que os quiero compartir en esta mañana, pues quiero que sea también un testimonio personal de cosas que yo siento en el Señor y que quiero aprender más del Señor porque creo que son absolutamente necesarias. Y quiero hacer mucho hincapié en mi vida cristiana, en lo que es el carácter del cristiano, el carácter del siervo del Señor. Porque en esa óptica de la vida cristiana que vas adquiriendo a lo largo de los años, estoy valorando que cada vez esto es más importante. Es verdad que hay cosas indispensables en la vida cristiana,
insustituibles y que nunca se pueden cambiar. Una de ellas es la sana doctrina de la palabra de Dios. La sana doctrina es insustituible, porque ella nos fundamenta nuestra fe y nos marca el camino por el que tenemos que andar los creyentes. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esa sana doctrina tiene que ir siempre perfectamente acompañada de un carácter cristiano en el siervo del Señor. Porque si eso no se da, se acaba haciendo infructuosa toda esa sana doctrina en la cual uno cree. Y esa es la realidad que vas viendo a lo largo de los años. Y yo recuerdo una expresión que usó el querido hermano Di Pardo hace muchos años en un estudio que daba sobre el carácter del siervo del Señor. Y como a mí me pareció muy práctico, muy inteligente, pues desde entonces lo he recordado y han pasado años. Y él dijo una cosa que era: un buen zapatero que tiene mal carácter tiene pocos clientes. Y es así, porque tú puedes ser un muy buen zapatero o un muy buen lo que sea, un muy buen electricista o un muy buen pintor y tener una habilidad para eso. Pero si tienes un mal carácter, pues los clientes los ahuyentas. Eso es la realidad. Y seguramente tus clientes preferirán buscarse a alguien que quizá no lo sepa hacer tan bien como tú, pero que les trate mejor, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy válido para que entendamos que todo lo que es de la vida cristiana, de la sana enseñanza de la palabra del Señor y de la sana doctrina, tiene que estar siempre perfectamente acompañado de un buen carácter cristiano, porque si no las cosas no funcionan. Y a la larga te das cuenta que se produce dolor y que no hay fruto. Por eso que en mi vida quiero hacer cada vez más hincapié en esto y pido al Señor que me ayude para tener un buen carácter cristiano, que sé que es lo que acompañará bien a todas las tareas que yo haga en mi vida cristiana y lo que hará que todo lleve mucho fruto. Y para hablar de esto, pues me parecía muy adecuado en el Señor usar este pasaje y esto que nos dice aquí en el versículo 5 de este hombre Joab. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué David nos habla de este hombre, de este Joab, hijo de Sarvia? Pues porque nos viene muy al caso de lo que nos estamos hablando en esta mañana y del carácter que debe tener el siervo del Señor. Hemos visto a David, un siervo del Señor con un carácter determinado. Amaba al Señor, confiaba en el Señor, era humilde, cuando pecaba se arrepentía, confesaba, instruía bien a su hijo en los caminos del Señor, buscaba al Señor como lo primero en su vida. Pero nos encontramos aquí con este hombre, Joab, del cual David dice lo que hizo, dice: lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató. Hemos de ver un poquito esto para entender qué es lo que había pasado y por qué David da esa importancia a esto que había pasado y da instrucción a su hijo Salomón para que, infligiera a Joab el castigo que merecía. Este Joab era una persona muy importante en Israel, porque era el general del ejército del rey David. Casi nada. Estamos hablando del más importante general del ejército de Israel. Pero Joab era un hombre con un mal carácter. Y esto no solo es que nos lo pueda parecer por suposiciones o por intuiciones, me parece, sino que hay un momento en que el mismo David da ese testimonio acerca de Joab, y no solo de él, de sus hermanos también. En el segundo libro de Samuel, fijémonos como lo dice en el capítulo 3, en el versículo 39, el último del capítulo, dice, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39, dice que yo ahora aún soy tierno rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su malicia.
El mismo David está hablando de este hombre Joab, tenía 2 hermanos, eran 3 hermanos. Dice que eran hombres muy duros, está hablando de actitudes del corazón, de conductas, de forma de proceder de la gente. Dice que eran hombres muy duros y dice que eran maliciosos, porque dice Jehová del pago al que mal hace conforme a su malicia. Así que encontramos que es un hombre que era duro de corazón, duro de carácter y que además era malicioso. Y a veces podríamos pensar que no deberíamos dar tanta importancia a nuestro carácter y que finalmente pues las cosas que vamos haciendo son las que van a hacer que nuestro carácter sea de una manera o sea de otra. Y si lo pensamos así, lo estamos viendo al contrario. Porque la realidad es que conforme sea nuestro carácter, es como nosotros vamos a actuar, no al revés. No que nosotros actuamos de una manera y entonces nuestro carácter acabará siendo así, no. Es que tenemos un carácter, cada uno de nosotros, y conforme a eso es que obramos, es que reaccionamos, es que pensamos, es que programamos, es que actuamos, conforme al carácter que cada uno tenemos. Y por eso el Señor Jesús dijo que del corazón salen las cosas. Del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Y dijo el Señor, y esas son las cosas que contaminan al hombre, las que salen del corazón. Y así finalmente, pues cada uno vamos actuando conforme a nuestro carácter. Por eso la necesidad de que nuestro carácter sea conforme al carácter del siervo del Señor. No conforme a un carácter totalmente inadecuado. ¿Qué pasaba con este hombre Joab? Pues que era un hombre que era duro de carácter y que era malicioso. Entonces, ¿cuál había de ser el resultado de ese carácter? Pues que su manera de actuar fuese con dureza y con malicia, si es que este hombre era así. A lo cual se añaden otras características de su carácter nada recomendables que ahora veremos también. Porque si volvemos al texto que teníamos inicialmente, David aquí está hablando de 3 momentos de su reinado. Dice, y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Después dice, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Está hablando primero de una cosa que le hizo a él, personalmente, Joab, hijo de Sarvia. Y si hacemos un poquito de recordatorio de la historia, para no leerlo todo porque no nos daría el tiempo, hubo un momento cuando ya David era un poco mayor, no era tan anciano, pero era un poco mayor, que uno de sus hijos, Absalom, se rebeló contra él en el reino. Diríamos que dio lo que hoy se llamaría un golpe de estado, y entonces pues David, para que no hubiera un baño de sangre en la ciudad, porque Absalom venía a Jerusalén para tomarla y hacerse el rey en lugar de su padre, pues David tomó a toda su familia y marchó de Jerusalén y huyó al monte, y entonces llegó Absalom y tomó Jerusalén pacíficamente y se estableció allí como rey. Pasado poco tiempo, entonces se estableció batalla a campo abierto entre las 2 facciones. Estaba el ejército fiel al rey David, que estaba con él, que había huido con él, y estaban los partidarios de Absalom. Entonces se presentó batalla y el mismo Absalom estuvo en la batalla. No se quedó en Jerusalén, fue a la batalla a pelear por ese reino que él quería pues tener, que él ser el rey. Y en el ejército de David, David no salió a la batalla, sino que salió pues como general de ese ejército Joab. Pero David dio unas instrucciones muy concretas a Joab y a los generales y capitanes que con él estaban, y era el hecho de que pasara lo que pasara en la batalla, no mataran a su hijo Absalom.
que ellos pelearan la batalla, procuraran vencer en esa batalla, como debía ser. En ningún momento les dice dejaos ganar, pero sí que les pide, más les ordena, porque finalmente el rey era David, les ordena pues que no mataran a Absalón. ¿Qué ocurre? Que se traba la batalla y que sabemos por la historia pues que Absalón, que tenía un cabello muy largo, iba cabalgando un asno y se quedó colgado de un alcornoque, y se quedó colgado allí, y entonces pues lo encontró un escudero de Joab, y le dio la noticia: he encontrado a Absalón que está colgado de un alcornoque, y le dice: ¿no lo has matado? Y el escudero le dice: ¿cómo le voy a matar? ¿Tú escuchaste las órdenes del rey que dijo que nadie mate al mozo Absalón? Y entonces lo que hizo Joab pues fue allí y le clavó 3 dardos en el corazón y murió. Lo tiró en tierra y mandó a 10 de sus escuderos que lo remataran, y 10 hombres lo remataron a filo de espada. Esta fue la actitud de Joab. Aquí se podría entrar a pensar que Joab, quizá él pensaba que era mejor para el reino que este hombre no siguiera viviendo, por las razones que fueran. No podemos entrar en toda esta serie de disquisiciones, sobre todo porque la palabra no la revela, y lo que la palabra nos revela nosotros no vamos a entrar en ello. Pero lo que sí sabemos es que Joab actuó de una forma totalmente desleal con el rey David, que le había dado un mandamiento muy claro al respecto. No solo le había dado el mandamiento porque era su hijo. Entendemos que David pensaba que podría rehabilitar a su hijo de alguna forma. Lo que es cierto es que no pudo hacerlo de ninguna manera porque Joab lo mató. Y en esto mostró pues una desobediencia y una deslealtad hacia David, que le había puesto y mantenido en el generalato del ejército durante muchísimos años, ¿no? Y esto es una cosa pues que quedó en el corazón de David. Y no solo hizo esto, sino que después, cuando David estaba llorando por su hijo que había muerto, pues Joab vino a David y le amenazó, diciéndole que si no salía y presentaba su honor al pueblo que había vencido por él, pues que, en fin, que lo iba a pasar muy mal. Es decir, tuvo el atrevimiento de desafiar y de amenazar al rey. Podríamos decir, quizá tenía su parte de razón en que David estaba haciendo demasiado duelo por el hijo que había muerto, que era un rebelde, y no valoraba mucho a los que habían dado su vida por él. Pero desde luego la conducta que tuvo Joab pues fue totalmente impresentable delante del rey, ¿no? Todo esto David lo tuvo en su corazón y lo recordó al final de sus días. Pero después nos habla de 2 casos más. Como veis, los estamos citando de memoria, no estamos yendo a los textos porque es que no nos daría el tiempo, pero podéis comprobarlo en los libros de Samuel, que es así. Nos encontramos que luego dice que mató, dice, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel. Dice, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Abner, hijo de Ner, era también un general del ejército de Israel, anterior a lo que hemos hablado de cuando Absalón. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, un rey al cual el Señor desechó porque no fue fiel. Y cuando Saúl murió, sabía todo Israel que el reino había de pasar a David, porque eso es lo que Dios había querido. Pero Abner, que era el general del ejército de Saúl, pues no quiso aceptar esto, y entonces pues tomó a un hijo que había quedado de Saúl, porque Saúl había muerto en batalla con algunos de sus hijos. Uno de los que quedó, que se llamaba Isboset, lo tomó y lo hizo rey. Dijo, tú serás rey en lugar de Saúl tu padre, y seguirá la misma línea real que había habido. Entonces, bueno, este Abner defendió la causa de Isboset de la casa de Saúl, y Joab, que era el general del ejército de David, defendía la causa de David para que David fuera el rey de Israel. Entonces se estableció lucha, que duró 2 años prácticamente, entre las 2 casas. La casa de Saúl y la casa de David estuvieron en guerra, y cada ejército pues tenía su general. Hubieron las batallas, y ocurrió que en una de las batallas, este Abner, en la batalla, mató a uno de los hermanos de Joab, al más pequeño. Fue un lance de la batalla en el cual lo mató. Y esto es una cosa que Joab no le perdonó a Abner.
Con el tiempo que pasó, que Abner reconoció que había errado defendiendo a Isboset, entendió que Dios había dado el reino a David y fue a David. Y le dijo, vengo a ti, me pongo delante de ti para que tú dispongas. Y entonces David pues dijo, pues quédate conmigo, le hizo general de su ejército también. Y no solo sirvió a David, sino que además hizo que todo el resto de Israel viniera a David a sujetarse para que David pudiera ser rey sobre todo Israel. Entonces nos encontramos pues que Abner ahora ya estaba con el ejército de David, y ocurrió en un momento, y esto vamos a leerlo muy brevemente porque nos dará la idea clara de lo que ocurrió, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, veremos en el versículo 27, dice, segundo libro de Samuel 3:27, y como Abner volvió a Hebrón, apartólo Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí le hirió por la quinta costilla, a causa de la muerte de Asael su hermano, y murió. Vemos que cuando ya estaban juntos en el mismo ejército, tanto Joab como Abner, y los dos eran generales del mismo ejército, viene Joab, nos dice que se pone a hablar con él blandamente, es decir, de una manera amistosa, como si fueran muy buenos colegas, que diríamos ahora, y lo que hace es que le clava un cuchillo por la quinta costilla, dice, por causa de la muerte de Asael su hermano. Es decir, que no le perdonó lo que había ocurrido en aquella batalla, y lo que hizo fue vengarse por su propia cuenta, sin que lo supiera el rey, sin que lo supiera nadie. Este Joab iba un poco a su manera, como a él le parecía, así actuaba. Entonces, pues vemos que actuó de forma muy vengativa con este hombre y actuó de forma muy injusta. Pero aún hay el otro caso que nos decía aquí, que es y a Amasa, hijo de Jeter, también mató a Amasa. Amasa también era otro general del ejército de Israel. ¿Qué pasó con este Amasa? Pues que cuando Absalón se rebeló, que es lo que hemos dicho, y formó un ejército, el general de ese ejército fue Amasa. Y Amasa pues peleaba contra David y contra Joab. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando ya Absalón murió, entonces David perdonó a Amasa y le dijo, aunque ha habido esta rebelión, tú vuelve conmigo y serás general en mi ejército, aunque en su momento te hubieras rebelado contra mí y sirvieras a Absalón y quisieras derrocarme del reino, yo te perdono, vuelve y serás general de mi ejército. Y en esto vemos un corazón generoso por parte de David, realmente. Seguramente no todos hubiéramos actuado de esta manera, pero él tuvo un corazón generoso en ese sentido. ¿Qué ocurrió? Pues parecido a lo que ocurrió con el anterior, que es que a Joab esto no le pareció bien, y en un momento determinado en que encontró en el campo a Amasa, pues hizo lo mismo que con el otro, fue a besarlo, le tomó de la barba para besarlo, y cuando lo iba a besar le clavó el cuchillo por la quinta costilla y murió. Así era Joab. ¿Por qué lo hizo esto? Pues seguramente le parecería que aquel que se había rebelado una vez contra el reino era digno de ser general. En fin, no sabemos, pero lo cierto es que se comportó de una forma totalmente traicionera, porque lo que no podía hacer bajo ningún concepto, te pareciera bien o no te pareciera bien, es ir a besar al otro, y cuando le vas a besar entonces clavarle un cuchillo y matarlo. Entonces fijémonos que a ese testimonio que daba David, que decía que era un hombre duro y que era malicioso, añadimos que era desleal, que era vengativo y que era traicionero. Todo esto se daba en el carácter de este hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que Joab podía ser un muy buen general en todo lo que estuviera relacionado con tácticas de guerra. Podía ser un hombre muy valeroso en combate, que supiera manejar muy bien un ejército. Pero lo que es cierto es que no tenía el carácter adecuado para ser un siervo que obrara en medio del pueblo de Dios. Porque el siervo del Señor que obra en medio del pueblo del Señor debe tener un carácter conforme al Señor.
Y no puede ser de otra manera, porque todo lo que sea de otra manera no funciona, no sirve, es incompatible, es como la luz y las tinieblas. Entonces, aquel que es del pueblo del Señor, como le ocurría a Joab, y que quiere ser un siervo en medio del pueblo del Señor, que es lo que él tenía que haber hecho, debe tener un carácter conforme al Señor. Es la única manera que las cosas funcionan. Por eso con Joab no funcionó de ninguna manera y fue todo un desastre al final, y finalmente murió de esta manera. Murió porque Salomón lo mandó matar. Por eso la importancia del carácter en cada uno de nosotros, del carácter en todos los que queremos ser siervos del Señor y que queremos servir en medio del pueblo del Señor. La importancia y el fijarnos y el hacer hincapié y ahínco en que debemos tener un carácter que sea conforme al carácter del Señor y que todo lo que no sea ese carácter no sirve, no servirá. Que seamos muy buenos zapateros no servirá. Que tengamos toda la mejor doctrina no servirá. Si no tenemos un carácter bien forjado conforme al carácter del Señor, no servirá. Por eso que, juntamente con todas las cosas, tener una buena instrucción, tener una muy sana doctrina, tener un muy buen conocimiento de la palabra, junto a todo eso, que el Señor nos trabaje por dentro, para que nos haga un carácter conforme a su carácter, porque esa es la manera que estará todo bien compaginado y entonces podremos servir bien en medio del pueblo del Señor. Por eso que a la luz de esta experiencia de David y de Joab, yo veía algunas cosas en la palabra del Señor respecto al carácter del cristiano, unas cosas que en ninguna manera pueden ser y otras cosas que obligatoriamente sí que tienen que ser. Hay unas cosas que no podemos ser de ninguna manera como siervos del Señor. Y hay otras cosas que obligatoriamente tenemos que ser para ser siervos del Señor. Y muy brevemente vamos a ver algunas de ellas. Sé que podríamos decir muchas más, pero con estas yo creo que nos haremos ya una buena visión para entender un poco cómo debe ser nuestro carácter. Vamos a ir a la epístola de los Hebreos, al capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 14. Hebreos 3, del 12 al 14 nos dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Nos dice la palabra, somos participantes de Cristo. Hemos sido salvos por su gracia, Dios nos ha hecho sus hijos, estamos participando del Señor Jesús y al Señor Jesús queremos servir. Entonces, nos dice el versículo anterior, ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Una cosa que no se puede dar nunca en el corazón del siervo del Señor es el endurecimiento del corazón. Hemos visto que es algo que ocurrió con Joab, que era un hombre que era duro, como David da testimonio de él. El endurecimiento del corazón es algo totalmente contrario al carácter del siervo del Señor. No tiene nada que ver, porque precisamente el corazón del siervo del Señor debe caracterizarse por la ternura, por la dulzura, por el cariño, por la comprensión, por la tolerancia, por la largura de ánimo, no por la dureza. Y el endurecimiento del corazón es algo que se puede producir. No pensemos que es una ilusión, porque la palabra sí lo dice aquí. Dice, ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Si nos lo dices porque puede ocurrir, ¿verdad? Y el endurecimiento del corazón siempre viene, como dice, por el engaño del pecado. No se endurezca con engaño de pecado. ¿Qué ocurre? Que el pecado, poco a poco, de forma sutil,
de forma casi inapreciable, va entrando en el corazón y va haciendo un pozo, y va haciendo un pozo. Y cada vez ese pozo es más grande, pero nuestros sentidos se van embotando, porque claro, cada vez vamos discerniendo menos. Cada vez hay más pecado y discernimos menos. Esto es una regla de 3. Cuanto más pecado hay, menos se discierne. Entonces, cada vez vamos discerniendo menos y el corazón se va endureciendo. Y el pecado va llevando a que el corazón se vaya endureciendo. Y puede llegar a endurecerse al punto de lo que nos ha dicho el versículo 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios nos tenga misericordia y que roguemos que esto nunca nos ocurra. Que pudiéramos llegar a tener un corazón con una incredulidad que nos apartásemos del Dios vivo. Y todo esto es el resultado de un corazón que se va endureciendo y que al final ya Dios no está ni en su noticia, está lejos, porque el endurecimiento ha ido a más y a más y a más. De manera que roguemos al Señor que nos libre de corazones endurecidos, que se vayan endureciendo por las cosas que ocurren, las circunstancias, que nos guarde de pecar, de ese pecado que va quedando en el corazón, que nos parece una cosa pequeña, pero que la palabra nos dice, cuidado con las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Esas cosas que uno casi no se da cuenta, que llegan como sin darse cuenta. El endurecimiento del corazón. En Efesios 4:31, fijémonos lo que nos dice. Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Fijémonos que nos habla de manifestaciones de mal carácter, porque nos dice amargura y enojo e ira y voces y maledicencia. Pues esto es lo que éramos antes, pero que ahora ya no debe ser. Y el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Éfeso que antes habían sido de una manera y eran paganos y servían a Diana de los efesios y vivían en las inmundicias de este mundo y antes eran así como todos los hombres, pero les dice, ahora esto ya no. Dice, todo esto se ha quitado de vosotros. Ya estas manifestaciones de mal carácter ya no son con el siervo del Señor, porque no van con el carácter de Dios. Imaginémonos que tuviéramos que estar ahora aquí a voces discutiéndonos por las cosas. Podemos tener una disparidad en alguna cosa, pero no la podemos tratar en humildad a los pies del Señor, con sencillez de corazón y con respeto y con amor fraterno. O hay que entrar en las voces y en la maledicencia. Habla de voces, que es hablar a gritos, y habla de maledicencia, porque es soltar tacos y todo lo que nos venga a la boca y a la cabeza. Todo esto quitado de vosotros, dice la palabra del Señor. Y dice, y toda malicia, cuidado aquí, y toda malicia. Y diríamos, pero esto puede darse en nosotros. Bueno, aquí lo dice la palabra del Señor, que toda malicia debe ser quitada de nosotros. Recordamos lo que David dice de Joab, que era malicioso. Toda malicia debe ser quitada. ¿Qué es la malicia? La malicia es esa inclinación del hombre pecador a hacer las cosas que no están bien. Y además hacer las cosas de esa manera que no es muy clara. Que es así un poco, bueno, voy a ver si esto yo lo manejo a mi manera para ver si lo llevo a mi terreno y arrimo el asco a mi sardina. De la manera menos honesta, de la más chanchullera posible. Pues esto es lo que es la malicia. Y esto es lo que nos dice la palabra. Que todo esto se ha quitado de nosotros. Porque eso no va con el carácter del siervo del Señor. El carácter del siervo del Señor debe ser de otra manera, como después veremos. Otra cosa que no debemos ser en ninguna manera, en Romanos, Epístola a los Romanos, el capítulo 12,
A partir del versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí fijémonos cómo nos habla que la venganza no es algo que forme parte del cristiano, ni del carácter del cristiano. No es algo que nos pertenezca a nosotros y que no debemos hacer. Y además dice el Señor: dad lugar a la ira, porque la venganza nos muestra, es del Señor. Y el que actúe vengativamente está haciendo algo que no le corresponde a él, porque es una cosa que solo corresponde a Dios, que es el único que juzga justamente todas las cosas. Entonces claramente la Escritura dice: no os venguéis vosotros mismos. Y además nos ha dicho antes: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente de los creyentes, de los hermanos en la fe, de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este es el carácter de un siervo del Señor, el que procura lo bueno delante de todos. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres, en la medida que sea posible, que haya la posibilidad. Estad bien con todo el mundo, no estéis peleados con todos los vecinos, no estéis peleados con todos los compañeros de trabajo, no estéis peleados con todos los conductores de al lado, no estéis peleados con todo el mundo. En la medida que sea posible, tened paz con todos. Es lo que nos dice. ¿De qué nos hablan todas estas pautas? Nos hablan de un carácter, de una manera de ser en el corazón, que luego se manifiesta en los hechos prácticos de la vida, ¿verdad? Aún un texto más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 6, que este es un versículo que a mí me impacta mucho, porque cuando lo leo pienso: es posible, Señor, y que son cosas que pueden darse realmente, y que el Señor nos libre. Primera de Tesalonicenses 4:6, fijémonos que está hablando a una iglesia y está escribiendo a creyentes, y dice: que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Que pudieran darse estas cosas entre la fraternidad, ¿nos imaginamos? Pues son cosas que la palabra contempla, de manera que somos capaces de hacer estas cosas. Somos capaces, que Dios nos libre. Pero nos dice que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano. ¿Podemos imaginarnos que estuviéramos oprimiendo a un hermano en alguna circunstancia? ¿O engañándole? Es que son cosas que las leemos y: Señor, tenme misericordia, guárdanos. Porque estas son las cosas que en ninguna manera deben darse a un creyente, porque en ninguna manera forman parte del carácter de un siervo del Señor y de un cristiano, de un hijo de Dios. Todas estas cosas deben ser quitadas y no deben ser. Pero ahora hay otras cosas que sí. Hemos visto todas estas que no, que además se identifican mucho con lo que hemos visto en Joab. Hemos visto dureza, hemos visto malicia, hemos visto vengativo, hemos visto deslealtad, hemos visto traicionero. Todo esto no puede ser. Pero ahora hay otras virtudes que sí deben darse en el corazón del creyente, y vamos a muy rápidamente, porque nos pasamos del tiempo. En el Evangelio según San Marcos, el Señor Jesús nos dice, en el capítulo 11, los versículos 25 y 26, algo que debe formar parte de nuestra vida cristiana como siervos del Señor, algo que debe estar en nuestro carácter siempre, que debemos ser conocidos por eso, identificados por eso. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estuvierais orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El cristiano debe tener un corazón perdonador.
debe tener una vocación perdonadora dentro de él, un sentir del perdón. Como dice Santiago, todos ofendemos en muchas cosas. ¿Quién es el que no ofende? ¿Quién es el que no peca? Todos ofendemos y todos pecamos. Y todos debemos tener un corazón dispuesto a perdonar al hermano, con unas entrañas de misericordia que amen el perdonar. Y esto es lo que nos enseña el Señor Jesús, y que debe formar parte plenamente del carácter del siervo del Señor. David perdonó a aquel general que se había rebelado contra él, y lo volvió a recibir en un puesto de responsabilidad, para que pudiera servir allí al pueblo de Dios. Ese es un carácter propio de un siervo del Señor. Y esto es algo que todos debemos aprender. Y juntamente con este deseo, esta vocación de ser perdonadores, también el Señor Jesús nos enseña que cuando alguien peca contra nosotros, también hay que ir y hay que decírselo. Porque podríamos quedar solo en esta primera parte, decir, bueno, pues en mi corazón este hermano me ha ofendido, ha pecado contra mí, me ha dañado, me ha dolido esto que ha ocurrido, y en mi corazón ha de haber una vocación perdonadora y ya está. Y es así. Pero también el Señor Jesús nos dice, y es un mandamiento del Señor, si tu hermano pecare contra ti, como dice, ve y redargúyele. Y es que tiene que ser así, porque si no, aquel otro hermano pues podría hacerlo mañana y pasado, y el otro, y el otro, y el otro, y así siempre. De manera que juntamente con esa vocación perdonadora, también tiene que haber el hermano que tiene ese dolor por lo que ha ocurrido, vaya y le diga, hermano, has pecado contra mí, me has dañado en esto. Esto no debe ser, esto no debe ocurrir, para que el otro, oyéndolo, sea redarguido en su corazón. Y entonces pueda ir y decirle, hermano, perdóname porque he pecado contra ti. Porque es bueno que en mi corazón haya el deseo de perdonar al hermano y esa vocación. Pero es igualmente bueno que aquel que ha pecado pida perdón por lo que ha hecho. Porque esa será la manera de restablecer plenamente todas las cosas. Porque será entonces cuando estará bien conmigo y con el Señor. Cuando haya cerrado el círculo y haya hecho todo lo que tiene que hacer. Si no, siempre quedará una pata que estará pendiente de la silla, de arreglar. Por eso es bueno y es necesario que también se vaya y se redarguya al hermano y que el hermano pida perdón por lo que ha hecho. Vamos rápidamente, vamos a 2 de Timoteo, ya estamos acabando, el capítulo 2. Antes vamos a leer otro, en Efesios capítulo 4, porque hay una cosa que quiero decir. Iba a saltarme 2 versículos, pero voy a leer uno nada más. Efesios 4:32, porque aquí hay una cosa que quiero resaltar y que es muy importante. Cuando dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Fijémonos que nos vuelve a hablar de este carácter, nos vuelve a hablar del perdón, pero aquí quisiera que paráramos la atención en esta expresión cuando dice perdonándoos los unos a los otros. Y aquí quiero tomar y recordar con cariño una expresión del querido hermano Jordi Sala, que una vez, hablando acerca del amor fraterno, nos dijo, cuando el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, dice, a veces esto no lo entendemos bien, porque no se trata de que unos amen a los otros, pero los otros no amen a los unos. Se trata de que nos amemos todos. Que a veces lo que pasa es que los unos aman a los otros, pero los otros no aman a los unos. Entonces eso no funciona. Cuando nos dice amándoos los unos a los otros, es todos a todos. Y cuando nos dice perdonándoos los unos a los otros, es todos a todos. No unos a los otros sí, pero los otros a los unos no. Porque entonces eso ya no cierra bien el círculo. Esto para que entendamos lo que tiene que ser el carácter de los hijos de Dios. Ahora sí vamos a 2 de Timoteo. Ya acabamos de seguida, No quiero hacerme largo, ya vamos a terminar. 2 de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 24 y 25, dice
que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Fijémonos que estos versículos hacen énfasis en el concepto de la mansedumbre como una característica del siervo del Señor. Nos dice que debe ser manso y después dice que con mansedumbre corrija. Y es que la mansedumbre es fundamental para el desarrollo del ministerio de cualquier siervo del Señor. Y la mansedumbre y la humildad son las características del carácter del Señor Jesús, de manera que debemos vivir con ese carácter si es que queremos ser siervos del Señor realmente. Nos dice que debemos ser mansos para con todos, no solo para con el que nada a favor de corriente de lo que yo digo. Con ese es fácil ser manso, ¿verdad? Pero con el que me lleva la contraria ya no es tan fácil ser manso. ¿Es verdad o no? Entonces lo que nos dice la palabra es, dice, sino manso para con todos. O sea, para el que me pone las cosas fáciles, pero también para el que me las pone difíciles. Hay que aprender a ser manso para con todos. Dice, apto para enseñar, sufrido. Fijémonos que nos habla de ser apto para enseñar. Y pensaríamos, bueno, apto para enseñar puede ser alguien que conozca muy bien la palabra del Señor y que se exprese muy bien y que sepa explicarla muy bien. Y eso está muy bien y es verdad. Pero para ser apto para enseñar no solo es necesario eso, que lo es. Fijémonos que apto para enseñar está colocado entre manso y sufrido. De manera que el que no sea manso y no sea sufrido, no será apto para enseñar. Porque ser apto para enseñar no es solo tener las capacidades, sino también tener el carácter adecuado. Y ser apto para enseñar hay que ser manso, y hay que ser sufrido, y hay que tener paciencia, y hay cosas que le cuesta entenderlas, y hay que tener paciencia con eso. Y luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, la mansedumbre en el trato con los demás, hasta que entienden las cosas que yo quiero hacerles ver conforme a la palabra del Señor. Todas estas cosas que forman parte de nuestro carácter. En Romanos, voy rapidísimamente, Romanos en el capítulo 13, y el versículo 13, y ya terminamos, nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Hemos visto que Joab fue un hombre que no fue honesto y que no fue leal, pero los creyentes, los siervos del Señor, debemos ser honestos. Andar como de día, honestamente. Y andar honestamente es pues a la luz, que todo sea claro, que todo se vea, no de manera escondida, no de manera que no, como así, en fin, a hurtadillas, sino de una manera clara en todas las cosas, ¿no? Y un último versículo que ya os dejo, y perdonadme que me haya extendido un poquito más de lo normal. En la epístola a Tito, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, dice: exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Nos habla de que el siervo del Señor debe mostrar toda buena lealtad. Sí que está hablando aquí en una circunstancia de que había unos siervos que pertenecían a unos señores y que debían trabajar bien, sin engañarles, sin robarles, trabajando correctamente. Pero esto podemos trasladarlo a cualquier experiencia de la vida cristiana. Los creyentes debemos ser conocidos como personas que tengamos lealtad, que seamos leales. Y esto forma parte del carácter del siervo del Señor, porque Dios es fiel. Dios es el primero que es fiel. Dios es el primero que tiene lealtad a todo lo que ha prometido y que es fiel a su pueblo para cumplir sus promesas. Y nosotros debemos ser leales también. Debemos ser sobre todo al Señor, que es nuestro Dios, Señor y Salvador, pero también los unos a los otros. A veces nos es muy fácil, dejar de ser leales a hermanos con los que hemos estado muchos años trabajando en la obra. Y parecería que nos es lo más fácil. O a una congregación,
o a unos hermanos. Y esto duele en el corazón. ¿Por qué a veces tenemos los creyentes estas deslealtades? Que el Señor nos ayude. Todas estas características de nuestro carácter que deberían ser, que el Señor nos ayude a tener un carácter como siervos del Señor realmente, y que nos libre de todas estas otras cosas que no convienen, que tengamos temor, que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser fieles, y que en todas estas cosas podamos ir creciendo para su gloria. Que nos bendiga.